Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Vamos a ir a la Dios. palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 1. Tema para el día de hoy, el despertar de Nehemías, camino al tercer jalón. Ese es el título para el día de hoy, el despertar de Nehemías, camino al tercer jalón. Entonces vamos a ir al libro de Nehemías, que está en el centro de la Biblia aproximadamente, un poquito antes del centro. Ahí está el libro de Nehemías. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está Amén. antes de los salmos, está antes de los salmos. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Amén, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor amado, habiendo ya dado lectura a tu palabra, Amén. Señor. Ahora te pedimos que tú nos llenes de tu presencia, sí, Señor amado. Oh, Señor, que ese conocimiento espiritual, Señor amado, Amén, la Señor. Palabra revelada venga, Señor, a nosotros, Señor Amén, amado, sí, y los misterios ocultos que hay en tu palabra, Señor, nos sean entregados. Amén, Gracias por Señor, todo, Padre. Oh, bendícenos, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Tomen asiento. Amén. Dios les bendiga. Como les decía, el tema para el día de hoy es el despertar de Nehemías, camino al tercer jalón. Así es, Señor. Ahora, entrando un poquito, hermano, para recordarle y para que podamos ir comprendiendo cada vez más y más la palabra de Dios. La idea es, igual que un profesor, ¿cierto? Cuando están con alumnos, hermanos, el profesor trata de repetir constantemente la materia, cosa que el alumno
menos capacitado, por así decirlo, pueda comprender y así todos puedan quedar nivelados. Entonces, por eso es que yo siempre comienzo y empiezo a hablar para que todos entiendan. Mire, cuando el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Judá, porque Israel ya había sido dispersado, hermano, ya ellos habían sido llevados a esclavitud, entonces quedaba solamente el pueblo de Judá, ¿cierto? Que eran, ustedes saben, eran solamente tres, por así decirlo, tribus. Estaba la tribu de Benjamín, estaba la tribu de Judá y estaba la tribu de los levitas, que en realidad ellos básicamente no eran contados como tribus. Entonces, cuando en Judá, hermanos, Salomón terminó de construir el templo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió cuando Salomón terminó el templo? En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Mire, y la gloria de Jehová llenó la casa. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió cuando el templo de Salomón había sido terminado? La gloria de Dios descendió, ¿eh? Amén. La gloria de Dios, hermano, la presencia de Dios descendió a ese lugar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dios quería ser parte del pueblo. Dios quería estar con ellos de día y de noche. En el fondo, hermano, ellos eran su pueblo amado. Él los protegería, Él sería su escudo y su libertador. Gloria a Dios. Entonces, Dios cuando habló, hermano, con Salomón, entonces Dios le dijo lo siguiente. 2 de Crónicas 7:12 les leo, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Salomón, hermanos, recibió la respuesta de Dios: yo voy a estar aquí con ustedes, yo he escuchado tu oración y yo he elegido para que sea mi casa de sacrificio. Dios en medio de su pueblo, Dios habitando junto a su pueblo. Ellos eran su delicia, dice la palabra de Dios, su delicia de día y de noche. No había otro lugar y tampoco había otro reino como el reino que Dios tenía, hermano. Las demás naciones estaban todas corrompidas con su idolatría y con su pecado. Entonces, la única nación, hermano, que estaba viviendo con el verdadero Dios era el pueblo de Judá. Y entonces, miren lo que le sigue diciendo Dios a ese pueblo. En 2 de Crónicas 7, versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos. Miren lo que Dios le dice a Salomón y al pueblo. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado la casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí por siempre. Si usted se está dando cuenta, es Dios haciendo un pacto con ellos. Yo voy a estar aquí con ustedes, yo los he elegido, yo he santificado este lugar, yo he santificado esta casa, y yo quiero que mi nombre esté en ella para siempre. Tremendas palabras, hermano, las que le dijo Dios a ellos. Yo estaré atento a tus oraciones, yo estaré atento a tus súplicas, a tus necesidades, porque yo he elegido este lugar como habitación. Yo los protegeré, yo seré con ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué tremendo, hermano. Entonces Dios le dice: ustedes tienen que permanecer fiel y yo permaneceré fiel a ustedes. Entonces Dios le hace una advertencia. En el versículo 19 dice lo siguiente: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros,
y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pisare. Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y lo adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal a ellos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hermanos, hermanas, lo que Dios está haciendo con Salomón y con el pueblo es un pacto. Mientras ustedes permanezcan firmes, mientras ustedes permanezcan fieles a mi palabra, entonces yo hago un pacto con ustedes. Amén. Yo no los dejaré, yo no los abandonaré, pero si ustedes me llegasen a dejar, entonces yo me apartaré de ustedes y este lugar será un lugar de espanto, un lugar vacío y desocupado. Las naciones se preguntarán, ¿pero qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con el pueblo de Judá? Y ellos dirán, lo que pasa es que ellos dejaron de bendecir el nombre del verdadero Dios. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, si usted se da cuenta, pasados unos años, ¿qué ocurrió? Ellos no guardaron el pacto. Ellos olvidaron sus promesas. Judá se había inclinado a otros dioses y había perseguido y dado muerte a los verdaderos creyentes. Así es, Por Señor. tal motivo, Dios levantó a un profeta llamado Jeremías. Este profetizó que si no se arrepentían de su mal camino, ellos serían llevados como esclavos a una nación extranjera. ¿Qué pasó? Ellos tomaron a Jeremías, lo encarcelaron. Sí, amén. ¿Qué pasó? Ellos persiguieron a sus seguidores, les dieron muerte. Amén. Ellos no se arrepintieron. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Mientras tanto, esto acontecía en Judá, allá en Babilonia, era puesto Nabucodonosor como rey. Dios estaba preparando todo, hermano. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Judá como esclavo a ese lugar llamado Babilonia. Ahora, mire, pensemos un poco. Babilonia era la cuna de la idolatría. Así es, Ahí Señor. estaba Babel. Babel es confusión. Entonces, ¿qué es lo que había en Babilonia? Ahí estaba el trono de Satanás. Así es, Señor. Amén. Ahí se desarrolló lo que serían las religiones y el paganismo del mundo entero, ¿ve? Así es. Babilonia es donde Satanás colocó su silla. ¿Para qué? Para sentarse y desde ahí poder doblegar al mundo entero con toda su idolatría y con todo su paganismo. Así es, Señor, amén. Judá, al no arrepentirse, entonces fue lanzado justo ahí, hermanos. Amén. Ahí en donde Satanás tenía su más grande imperio. La profecía de Jeremías decía que ellos serían llevados como esclavos por 70 años. Así es, Ahí Señor. ellos fueron verdaderamente probados, los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. ¿Por qué? Porque Babilonia no se quedaría solamente con llevarlos de esclavos, sino que Babilonia, ahí en Babilonia, sus hijos fueron adoctrinados. A ellos se les inculcó la adoración a otros dioses. Ahí en Babilonia, a ellos se les inculcó sus nuevas costumbres. Así es, Se les Señor, inculcó amén. la hechicería, se les enseñó toda clase de magia, toda clase de libertinaje, de sexo libre, de bailes, etc. Ahí se le prohibió a ellos, al pueblo de Judá, el orar y el adorar al verdadero Dios. El pueblo de Judá entonces había caído en las garras de las profundidades de Satanás por su desobediencia. Y cuando ya el tiempo había transcurrido, solo unos pocos mantuvieron la fe. Solo unos pocos de los miles que se salieron
que fueron llevados como esclavos se pudieron mantener firmes en la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque Nabucodonosor, cuando él tuvo un sueño, entonces nadie del reino pudo responder este sueño, ni tampoco pudo recordar el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Pero sí lo tuvo Daniel, ¿ve? Dios bendijo a Daniel y le dijo cuál era el sueño y también le dio la interpretación. Ahora, Nabucodonosor, al ver lo que había hecho Daniel, hermano, entonces Nabucodonosor dijo: wow, Daniel es un hombre santo, Daniel es un hombre grande, y lo dejó como segundo a cargo. Después de Nabucodonosor venía Daniel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, hermano, bajo la imagen de Daniel, porque Nabucodonosor dijo: wow, Daniel este es un hombre santo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que estaba haciendo Nabucodonosor? ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Ellos estaban haciendo que el pueblo de Judá, que tenía a un verdadero y a un solo Dios, los estaba llevando a una falsa adoración. Entonces, ¿cuál era la ley? Que todos tenían que inclinarse ante la estatua de Daniel. ¿Qué es lo que ocurrió? La Biblia nos enseña que todos, el pueblo de Judá, todo el pueblo de Judá se inclinó, hermanos, ante esa estatua. Pero ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se inclinaron ante esa estatua, hermano, porque sabían que ante el único Dios, solamente ante Él tenían que inclinarse. Amén. Eso para que usted vaya comprendiendo lo que estaba haciendo Babilonia con el pueblo. Los estaba introduciendo a una falsa adoración. Amén. Amén. Era difícil, hermano, bajo el látigo, hermano, bajo la amenaza de muerte. Era difícil mantener la verdadera adoración. Ahora recuerde, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos desobedecieron la orden del rey. Entonces la Biblia dice que los echaron a un horno de fuego y lo calentaron 7 veces más de lo común. Entonces era muy fácil saber de que ellos iban a morir instantáneamente, pero la mano de Dios estaba con ellos. Amén. La mano de Dios siempre está con aquellos que honran a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos salieron sanos y salvos sin ningún problema. Amén. Nabucodonosor ahí comprendió que Jehová de los ejércitos era el verdadero Dios. Así es, Señor. Bueno, al pasar el tiempo, hermano, cuando Daniel estaba próximo a salir, hermano, para Daniel no fue fácil. Cuando la liberación estaba para llegar a su vida, la Biblia nos enseña que Babilonia fue conquistada, hermano, por el rey de Persia, el rey Ciro. Ya Nabucodonosor ya no estaba, ya había muerto Nabucodonosor, estaba su hijo, hermano. Y los persas eran tan paganos como los babilonios. Así es. De hecho, los persas también creían en diferentes dioses y su principal dios era el dios Luna, que hasta el día de hoy ellos lo veneran, al dios Luna. Por eso es que sus banderas, ellos tienen la luna, hermano. Así es. Entonces, Daniel, la Biblia nos cuenta que Daniel no quiso contaminarse con absolutamente nada, hermano, de lo que había en Babilonia y tampoco de lo que había allá con los persas. Recuerde, fueron 70 años muy duros para él y para sus amigos, ya que a medida que se acercaba, hermano, su liberación, la apretura era cada vez más fuerte. La persecución por parte de los idólatras hacia ellos fue cada vez peor. Fíjese que ya Daniel ya no estaba ahí en Babilonia, así que ellos ya habían sido trasladados, hermano. Mire, veamos en Daniel capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente: entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, si usted se da cuenta,
los enemigos de Daniel estaban buscando alguna cosa para poder acusar a Daniel, pero Amén. no había motivo, no había razón, no había nada para poder acusarlo, ¿ven? Así es, Estos Señor. paganos buscaban la manera de impedir que Daniel orara al Dios verdadero. Así es, Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos empezaron a idear algo, ¿ves? En el Daniel versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, en el fondo, lo que querían hacer ellos era tomar la misma ley y a través de esa ley poder acusarlo. Así es. Amén. Daniel, dice la Biblia que él era una persona íntegra, intachable. No había nada de que acusarle. Ellos querían matar a Daniel. Ellos lo odiaban porque ellos sabían que sus dioses no tenían ningún poder. Entonces, el plan que ellos fraguaron, fue a través de la propia palabra que Daniel tenía. Miren lo que ellos hicieron, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, los satrapas, los principales y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes para que cualquiera, mire, que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. O sea, lo que estaban pidiendo ellos, que absolutamente nadie de los que estaban en el reino oraran a ningún otro dios, excepto al rey, ¿ve? Porque recuerde que los reyes en la antigüedad, ellos eran considerados dioses aquí en la tierra. Amén. Amén. Y sigue diciendo, y oh rey, el hombre que sea pillado en orando a otro Dios, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada o eliminada. Nosotros, hermanos, conocemos aquella historia y nosotros sabemos, hermanos, que los paganos, ellos eran paganos, ellos también se creían dioses, aquellos reyes, y ellos creían que el pueblo les debía total adoración a ellos. Y eso al rey, hermano Artajerjes, le gustó. Buena idea, que nadie ore a otro Dios, sino solamente a mí, dijo Artajerjes. Y usted conoce la historia. La Biblia dice que Daniel desobedeció aquella ley y siguió orando a Dios. Por tal motivo, la Biblia dice que él fue lanzado al foso de los leones. Pero la Biblia dice que él salió victorioso de aquel lugar. Gloria a Dios, amén. Amén. Sí, Señor. Gloria amén, a Dios. Amén. Si usted se da cuenta, ahí ellos eran perseguidos por tener una verdadera adoración. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos. Ellos no eran libres, ¿ve? ¿Y por qué les menciono todo esto? Más adelante, hermano, quiero que entremos al libro de Daniel para que veamos todo lo que ocurrió realmente. El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, son los libros que hablan de ese tiempo, hermano. Es un tiempo tremendo. Amén. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que ellos allá, hermanos, ya sea en Babilonia o en Persia, ellos eran perseguidos por causa de la fe. Ellos no eran libres para adorar en cualquier momento. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la persecución fue tan grande que la mayoría, hermano, la gran mayoría de las personas que fueron llevadas a esclavitud, solo unos muy pocos, hermanos, buscaron verdaderamente al verdadero Dios. Así es, Señor. Y amén. muy pocos adoraron a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la Biblia, hermano, nos muestra de muchos que fueron llevados, murieron allá en esclavitud. Así es. Eso amén. significa que murieron sin Cristo, ¿se da cuenta? Amén.
Y de todos los que fueron llevados como esclavos a Babilonia, solo un pequeño remanente Dios les permitió que regresaran. Y de los que habían sido llevados a esclavos, y de los que regresaron, ellos regresaron con una nueva generación. ¿Te das cuenta? Así es, Señor. Lo Amén. mismo que ocurrió con Israel cuando salieron de Egipto, y los viejos murieron en el desierto y una nueva generación conquistó la tierra. Así Y es, aquí Señor. está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Nehemías es considerado en esta nueva generación. Nehemías, él nació en el exilio. Él creció viendo todo lo que ofrecía Babilonia. Así es, Él Señor. creció viendo todo lo que ofrecía, hermano, allá el pueblo de Artajerjes, de los medopersas. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Nehemías vio toda la idolatría que había en aquel lugar, Así es. vio todo el paganismo, vio la hechicería, vio la degeneración que ellos tenían, el libertinaje, etcétera, etcétera, etcétera. Porque usted recuerde, un pueblo sin Dios son degenerados. Es verdad, Un Padre. pueblo sin Dios vive del libertinaje. Amén. Se da cuenta tipo y sombra de lo que es hoy en día. Vea usted toda la gente que no tiene a Cristo en su vida. Amén. ¿Qué es lo que Señor, hacen? amén. Viven como quieren, hacen como quieren. Es verdad, mi Cristo. Amén. No tienen temor a Dios. Nehemías, la palabra Nehemías significa consuelo de Dios o el Dios que consuela. Eso significa la palabra Nehemías. Amén. Así que ahora vamos a la palabra de Dios. Para comenzar, primera de Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Nuestro calendario es el mes de noviembre y diciembre. Ahí está el mes de Quisleu. Amén. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahora Susa era la capital antigua de la actual Irán, o sea, de Persia. Amén. Se entiende que Nehemías no se encontraba entonces en Babilonia, sino que, como dice la palabra de Dios, estaba en Persia. Amén. Nehemías, él tenía un buen trabajo. La Biblia dice que él era copero del rey. Acuérdese usted de el copero que estuvo con José, ¿cierto? Era el que estaba más cercano, ¿cierto? Ahora, aquí Nehemías tenía ese trabajo. Él era el copero del rey, él era el que probaba el vino cuando se lo iban a dar. O sea, Nehemías en el fondo era un hombre de confianza para el rey. Amén. Versículo 2 dice, mire lo que dice, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, ahora recuerde, los que quedaron de la cautividad, o sea, los que no fueron llevados como esclavos, la gran mayoría de ellos se habían unido en un yugo desigual, ¿se acuerda? Amén. Se habían unido con no creyentes. Así es. Y cuando la Biblia dice, la frase aquí que acabamos de leer, aquellos que habían escapado, se refiere a aquellos que habían vuelto a Judá y habían ido para reedificarse, ¿recuerda? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Nehemías, con un cargo tan alto que él tenía en aquel lugar, entonces él tenía una gran inquietud por lo que estaba ocurriendo allá en Judá, en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Él estaba muy preocupado por la causa, hermano, de Dios y lo que Dios estaba haciendo allá con sus hermanos y por la reconstrucción, ¿ve?, de la ciudad. Entonces, un día, Nehemías estaba ocupado haciendo sus tareas, sus quehaceres en el palacio. Él estaba en sus actividades diarias y de pronto, hermano, se topa con uno de sus hermanos que acababa de llegar de allá de Judá, de Jerusalén. Y seguramente
su hermano y el grupo que venía con él traían un mensaje al rey, al palacio, ¿cierto? Y Nehemías se detuvo y le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas allá en Jerusalén? ¿Cómo está todo? Dime, cuéntame qué es lo que está ocurriendo allá en Jerusalén. ¿Qué pasó? Miren lo que dice. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ahora recordemos, el que había ido, hermano, a reconstruir, a reforzar la reconstrucción, era Esdras con su grupo. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Y la oposición, hermano, era terrible, hermano. Las noticias para Nehemías no fueron para nada buenas. Los que habían ido a reconstruir los muros habían encontrado una tremenda oposición. Recuerde que Esdras se había ido 70 años después del primer grupo, y ahora, hermano, esto que está aconteciendo en este momento, se cree que habían pasado entre 15 y 25 años. Esa es la tolerancia de tiempo que había pasado desde que Esdras había ido. Entonces, el informe que recibió Nehemías es que los muros de Jerusalén habían sido derribados. Los muros que los protegían a ellos, que cuidaban a sus hijos, a sus familias, fueron destruidos. Sus puertas fueron quemadas. Recuerden, eso era lo que protegía, hermano, al pueblo de contaminarse. Los muros y las puertas era lo que a ellos los mantenía en santidad. Las puertas y los muros los mantenían apartados del mundo exterior. Usted solo ábrale 1 centímetro de la puerta a Satanás y verá que en poco tiempo su hogar es destruido. Oh, Padre, misericordia. Mantenga firme los muros, hermanos. Amén, sí, Señor. Y segura sus puertas con cerrojo. No le abra la puerta al enemigo. Amén. Mantenga Sí, su casa en santidad. Amén, Si un Señor. muro es destruido, usted es responsable de volver a reconstruirlo. Sí, Impide que su hogar sea saqueado por demonios. Oh, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Nehemías, cuando escuchó las noticias, Dios. supo inmediatamente que la vida espiritual de ellos había sido dañada. ¿Por qué? Recuerde, los muros, las puertas mantenían al pueblo en santidad. Recuerde, fuera de los muros de Jerusalén estaban esos diablos esperando entrar para destruir y matar. Así es. ¿Qué es lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 1? Miren lo que dice. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Se da cuenta, cuando llegó el primer grupo, hermano, el grupo de Zorobabel, ellos se dedicaron a reconstruir el templo, a reconstruir el altar, pero los muros quedaron abiertos. Entonces estos diablos entraban y salían como Pedro por su casa. ¿Y qué es lo que ocurría? La Biblia dice, hermano, que ellos empezaron a unirse con estos grupos, hermanos, de gente que eran diablos y hacían conforme a sus abominaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esos que quedaron ahí, hermano, se empezaron a contaminar, empezaron a practicar toda clase de idolatría, empezaron a tener relaciones con cada uno de ellos, se empezaron a juntar, a tener amoríos, a tener una serie de cosas que dice la Biblia. Estos diablos querían solamente hacer daño dentro del pueblo de Dios. Así es. ¿Por qué no se juntaban entre ellos? ¿Por qué querían entrar a Judá? ¿Por qué?
porque esos diablos querían matar ¿a quiénes? A la gente que quería santificarse, a la Así es. gente que quería vivir apartada, hermano. Querían ellos matar a los hijos, a las hijas y los llevaban para cometer abominaciones. Estos incrédulos querían, ¿qué cosa? Mezclar el linaje santo. Así es, amén. Estas 8 naciones estaban ahí para hacer caer al verdadero creyente. Así es, Y Señor. ellos sabían que los muros y las puertas tenían que ser derribadas. Amén. Mire lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 2, dice, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Si usted se da cuenta, aquí lo que está diciendo que el pueblo dejó de practicar la santidad. Ellos dejaron de lado la palabra de Dios. Al dejar de lado la palabra, entonces se pierde toda clase de decencia, toda clase de santidad. Amén. Y eso es lo que ellos querían. Ellos querían tomar a los hijos de Dios, tomar a las hijas de Dios y que se unieran a ellos para así entrar en una falsa unción, Así es, entrar Señor. en una falsa adoración, para entrar en idolatría, para entrar en paganismo, en hechicería. Así es, Padre, amén. Entonces Nehemías sabía que ellos estaban en peligro, que sin los muros y sin las puertas, entonces había que hacer algo, ¿ven? Sí, Señor, amén. Versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, hermana, Nehemías no se sentó a criticar. Nehemías no juzgó al pueblo de Dios que estaba allá con las puertas destruidas y los muros destruidos. No, hermano. Lo que hizo Nehemías fue sentarse a llorar por ellos. Ellos eran sus hermanos. Era el pueblo de Dios que estaba siendo golpeado por las fuerzas de Satanás. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó a orar, dice la Biblia. Ayunó, oró. ¿Qué dice la Biblia? Delante del Dios de los cielos. Así es, amén. Ahora, esta palabra, delante del Dios de los cielos, es muy interesante, hermanos. Es muy interesante. ¿Por qué dice esta expresión? Hay que entender algo. Dios no puede estar en donde hay pecado. Porque la Biblia dice que Dios es santo y 3 veces santo. Así es, Señor, amén. Judá había pecado. Ellos habían cometido transgresiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? Les acabo de leer cuando Salomón terminó el templo, ¿qué fue lo que pasó? La gloria de Dios descendió. La gloria de Dios lo llenó todo. Dios mismo había descendido de los cielos a la tierra para morar en medio de ellos. Así es, Señor, amén. Pero cuando ellos entraron en transgresión, en pecado, en idolatría, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? En el libro de Ezequiel, anótelo, Ezequiel capítulo 10, versículo 18 dice lo siguiente. Entonces, la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Mire, ponga atención. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra delante de mis ojos. Ezequiel vio el momento exacto, Dios se lo mostró cuando la gloria de Dios abandonó el templo. Ezequiel vio, hermanos, vio en visión cuando la gloria de Dios era llevada de aquí de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios había dejado
no tan solo el templo, sino también el pueblo, porque ellos habían entrado en transgresión, ellos habían entrado en pecado. Así es, Señor. Recuerde, Dios vive solamente donde hay santidad. Entonces los que estaban en esclavitud, los que habían sido esclavos, de hecho en el libro de Daniel habla de lo mismo. Dice Dios de los cielos. El libro de Esdras dice el Dios de los cielos. Y aquí Nehemías dice exactamente lo mismo. Ellos sabían, la gloria de Dios ya no estaba ahí en la tierra. Ahora era el Dios de los cielos, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Como el pueblo había quedado en transgresión, Dios no podía seguir al lado de ellos. Así es, Señor. Amén. Dios no podía estar con ellos. Miren lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 5. Dice, y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Se da cuenta? Mire lo que está diciendo Nehemías en esta oración. Los pecados que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, si usted se da cuenta, recuerde, Nehemías nació, hermanos, ahí, en esclavitud. Pero Nehemías no ocultó absolutamente nada. Nehemías se sinceró con Dios. Así es, Señor. Nehemías conocía su vida y la de los demás y dijo, yo he pecado, yo soy un pecador y la casa de mi padre ha pecado. La nación entera ha pecado. Así es, Señor. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hemos escuchado esa clase de confesión de pecado? Amén. Esa clase de confesión tenemos que hacerla nosotros. Así es, mi Cristo. Amén. O sea que Nehemías, él se identificó totalmente con la nación entera judía. Él se identificó con su hogar, con la casa de sus padres, con los que habían pecado. Y fíjese que es importante destacar esto, hermanos, porque Nehemías declara, mire, ponga atención, que el fracaso y la esclavitud en la que ellos estaban se debió al pecado. Así es. Nehemías comprendió que él se encontraba en esa condición por causa del pecado. Si usted se da cuenta, Nehemías no actuó igual que los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos hipócritas? Ellos juzgaban a los demás, pero ellos ocultaban su pecado. Así es. Por eso que Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera debe estar hermoso, pero por dentro son verdaderos diablos, víboras. ¿Se acuerdan ellos? Sí, Ellos querían tirar la primera piedra, hermanos. Amén. Pero Nehemías no actuó así. Nehemías dijo, yo he pecado, yo soy parte de la culpa de que estemos así, como nos encontramos. Así es, Señor. Versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dicta Moisés tu siervo. Pero ¿cuál fue el pecado tan grande que ellos cometieron? ¿Cuál fue, hermano? ¿Cuál fue el pecado tan grande que cometió Judá para que la gloria de Dios se fuera de aquel lugar? Para eso hay que ir al libro de Ezequiel. Ezequiel
nos va a mostrar lo que ellos hacían poco antes de ellos ser enviados a Babilonia. Veremos lo que hacían muchas veces a escondida y otras veces a plena luz de todos. Ezequiel capítulo 8, versículo 6, empieza a relatar lo que ellos hacían. Dice lo siguiente, Ezequiel 8:6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen las grandes abominaciones? ¿Qué es lo que es una abominación? Es algo contrario a la palabra. Así es, Señor. Amén. Dice que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Se dieron cuenta? Amén. Dios aquí dice algo y hace una pregunta. Y dice, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Si usted se da cuenta, Dios aún está ahí en el templo. Así es. La gloria de Dios aún está en ese lugar. Amén. Pero veamos, miren lo que dice. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Usted sabe, la palabra anciano significa ministros, pastores, maestros, evangelistas, etc. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Mire, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos, los ministros de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Oh, Señor. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Se da cuenta? Ellos pensaban, yo estoy en mi recámara, aquí nadie me va a ver lo que yo hago a escondidas. Oh, Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que dicen ellos? Jehová ha abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado que había en Judá era en extremo. La nación casi entera, si no es por unos pocos, se había corrompido. Así es, amén. Versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Así es, Señor. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres estaban sentadas. Mujeres, ¿qué es lo que es? Iglesias. Estaban sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué es lo que es endechar? Ellas estaban cantando a Tamuz, el dios babilónico. ¿Dónde estaban haciendo esto? En la entrada de la casa de la puerta del templo de Jehová, ¿se da cuenta? Así es, amén. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? ¿Acaso tú no estás viendo lo que están haciendo?
Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Ahora, estos varones son laicos, son parte de la congregación. Mira lo que dice, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, le estaban dando la espalda y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. ¿Quién es el sol? Baal, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Mire lo que dice aquí, mire, ponga atención a lo que dice. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí. En otras palabras, no es nada lo que ellos hacen aquí. Es una cosa liviana, algo así, no más simple. ¿Se da cuenta? Después que han llenado, mire, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Ahora, si usted se da cuenta, esto fue lo que ocurrió para que ellos fueran llevados como esclavos. Mire todo lo que ellos hicieron allá para que la presencia divina de Dios dejara el templo, dejara la tierra. Por eso es que Nehemías dice, Dios del cielo, ¿se da cuenta? Amén. Por eso es que Nehemías dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Así es, Señor. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Que ellos no guardaron la palabra, que ellos no guardaron el pacto. Para ellos era cosa liviana. Lo que yo haga, simplemente lo hago. ¿Por qué? Porque seguramente Dios no está en este lugar. Dios a lo mejor abandonó ya la tierra. ¿Ve? Era cosa liviana para ellos transgredir la palabra. Era cosa liviana no guardar la palabra de Dios. Versículo 8. Sigamos. Acuérdate ahora de las palabras que dijiste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. ¿Se da cuenta? Ellos ya estaban dispersos. Así es, amén. Ellos eran esclavos y Nehemías era un esclavo en ese lugar. Versículo 9, ¿qué es lo que dice? Esta es la oración de Nehemías. Mire lo que dice. Y Nehemías está citando escritura, ¿ve? Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mire, Nehemías, a través de esta oración, él está demostrando ser un verdadero creyente. Así es, Señor, amén. Nehemías, en primer lugar, está orando y citándole a Dios escrituras. Así es. Nehemías le dijo al Señor, Señor, tú dijiste que nos ibas a dispersar a nosotros si nosotros desobedecíamos tu palabra. Y así ha sucedido. Ahora nosotros estamos esclavos, pero tú, Señor, también dijiste que si nosotros nos volviéramos a ti, es decir, si nosotros nos arrepintiésemos y confesábamos nuestros pecados, entonces tú serías fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces, Señor, confiamos en ti, que aunque hubiésemos sido dispersos, aunque estamos en esclavitud,
en los confines de los cielos, de allí tú nos vas a recoger. Amén. Tú prometiste que nos traerías de regreso a la tierra prometida, Amén, sí, la tierra Señor. que tú nos diste. Amén. Amén. Sí, Señor. Nehemías está confiando en las promesas que Dios les dio. Amén. Nehemías no está confiando en su propia justicia, sino que está confiando en la justicia de Dios. Así es, Señor. Amén. Mire el versículo 10 y el versículo 11 lo que dice. Nehemías diciendo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahora, ¿cuándo Dios los redimió? Acuerde que ellos fueron traídos de Egipto, de la esclavitud. Amén. Ahora, Nehemías se está refiriendo a algo más cercano. Así es. A través de Zorobabel y a través de Esdras, el pueblo estaba siendo redimido. Ellos habían entrado en justificación a través de Zorobabel y en santificación a través de Esdras. Así es. Ahora, hay que entender que entrar en justificación, muy pocas personas entran, pero entra una cantidad considerable. Pero ahora en santificación la cosa se hace más difícil, porque no todos los que son justificados quieren entrar en santificación. No todos quieren vivir la palabra como Dios la manda. Entonces, Esdras, él llevó a su grupo para vivir en santificación. Esdras, él les dijo, juremos delante de Dios de que vamos a vivir en santidad. ¿Se da cuenta? Entonces Nehemías, él sabía que lo que estaba aconteciendo allá con Esdras era difícil en extremo, porque vivir en santidad, los pueblos aledaños que estaban cercanos no los dejarían vivir en santidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los otros pueblos? Empezaron a atacar a Esdras y a su grupo y a los que habían quedado de Zorobabel, y entonces empezaron a derribar los muros que ellos habían hecho, empezaron a quemar las puertas de Jerusalén. Entonces, ¿qué significaba eso? Que los pueblos aledaños, los pueblos que estaban rodeando Jerusalén, ellos no querían que Esdras y su grupo vivieran santificación. Así es, amén. No querían. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos grupos? ¿Qué es lo que hicieron estos 8 reinos, hermano? Donde estaba el Jebuseo, todos, hermano, el Fereceo, inclusive los egipcios. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se unieron, hermano, para combatir en contra del pueblo santo, Así en es. contra del pueblo de Dios. Amén. Amén. Sí, eso pasó, amén. Entonces, ¿qué es lo que dijo Nehemías? Nehemías dijo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, los sacó de la esclavitud con tu gran poder y tu mano poderosa. Así es, amén. Nehemías estaba orando por aquellos que estaban allá, en Judá. ¿Se da cuenta? Amén. Versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora bien éxito a tu siervo. Mire lo que está pidiendo ahora Nehemías para sí mismo. Dice, ahora, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? Artajerjes, el rey. Porque dice, porque yo servía de copero al rey. Ahora, Nehemías, él estaba dispuesto y quería ser usado por Dios. Nehemías estaba dispuesto y diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así es, Señor. Y la Biblia dice, lo vamos a ver más adelante, que Dios escuchó la oración de Nehemías. Pero él, Nehemías,
no se estaba adelantando a los planes de Dios y tomando su propia voluntad, no, sino que Nehemías quería la guianza de Dios. Nehemías quería ser guiado por el Espíritu Santo. Nehemías dijo, si tú me quieres usar, yo estoy disponible. Y mire, cuando él estaba hablando con Dios sobre el rey Artajerjes, mire, Nehemías lo llamó simplemente aquel varón. Nehemías, ¿qué es lo que estaba diciendo? Lo que Nehemías le estaba diciendo a Dios es que Artajerjes, el rey, no es nada delante de tu presencia. Artajerjes es solo un hombre nada más, Amén, Señor. amén. Tú tienes el control. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén, sí, Señor. Amén. Entonces, para concluir el día de hoy, diré que Zorobabel era parte de la realeza. Recuerden, Zorobabel era descendiente del rey David. Esdras era un sacerdote descendiente directo de Aarón. Entonces tenemos a un Zorobabel, descendiente de David, y tenemos a un Esdras, descendiente de Aarón. Pero aquí tenemos a un Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un creyente como usted y como yo. Gloria a Dios. Nehemías no tenía ninguna grandeza, solamente a Jesucristo como grandeza. Ningún título más que ser hijo o hija de Dios. Amén, Nehemías Señor. era solo un laico, hermano, hermana. Gloria a Dios. Un creyente como usted y como yo. Pero veremos cómo Dios va a usar a Nehemías de una forma maravillosa. De la misma manera como Dios nos está utilizando a nosotros en este tiempo del fin. Así que lo primero que hizo Nehemías fue entrar en oración. Lo primero que hizo Nehemías fue entrar en ayuno. Lo primero que hizo Nehemías fue buscar la guianza de Dios. Así que, hermano, hermana, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para recién comenzar en el bautismo del Espíritu Santo, para poder comenzar en los dones del Espíritu Santo, para poder entrar de lleno, hermano, a lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que ese Espíritu Santo nos lleve a adopción. Así que, hermano, hermana, Dios le bendiga. Amén. Este tema lo vamos a continuar el día domingo, si Dios así lo quiere. Y vamos a ir poniendo los puntos sobre los puntos, hermano. Y vamos a ir comprendiendo y se va a dar cuenta usted cómo se va a abrir, hermano, un mundo de posibilidades. Un verdadero creyente jamás piensa, hermano, esto está demasiado complicado, esto se me está haciendo demasiado difícil. No, hermanos. Tenemos que saber de que Dios tiene todo preparado para nosotros. Tiene todo preparado porque nosotros somos parte del pueblo de Dios que en este día está yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Usted es parte de ese cuerpo. Dios le bendiga. Nos ponemos en pie. Vamos a orar al Señor. Amén.